Ya. Bueno, primeramente quiero saludar a todos los hermanos, a la pastora, al pastor, a los hermanos de Coquimbo, no sé si hay alguno, aunque no los conozco personalmente, he tenido la satisfacción de conocerlos virtualmente. Eh, Quiero agradecer al Señor por la oportunidad que me ha dado en esta noche de poder compartir una reflexión. Eh, no están grabando, ¿verdad? Quiero comentarles que cuando me lo pidieron fue muy grato para mí, aunque no sabía qué iba a decir, pero igual fue grato. eh, y comencé a pensar qué podía decir. Hay muchas palabras que últimamente en este tiempo han impactado mi corazón, eh, con el estudio bíblico que me hace Javierita. Eh, Ahí en San Juan hay cosas muy preciosas que han impactado mi vida en este tiempo y me ha ayudado. Pero de repente, como dicen ustedes, ahí voy entendiendo algunas cosas que el Señor a veces quiere otra cosa. Entonces, de pronto como relámpago. Me acordé que una vez dije que si algún día tenía algo que hablar, iba a hablar sobre esto. No quiero evocar tanto ese momento porque si no yo me emociono al tiro. Pero hubo una circunstancia en mi vida hace unos años atrás cuando mi hija era muy pequeña, vivimos con mi esposo momentos muy preocupantes con mi hija Constanza, y una noche orando al Señor, abrí la Biblia y el Señor fijó mi ojo en unos versículos, que son los que hoy día les voy a compartir. En ese tiempo, junto al pastor Ronald, me ayudó mucho, oramos mucho, y el Señor seguía hablando todo ese tiempo durante estos versículos. Entonces, yo quiero hoy día compartirlos con usted porque esos versículos sí hacen sentido en mi vida, ¿ya? También es parte como de un testimonio. Entonces, que el Señor nos ayude. Voy a orar para que el Señor en esta noche sea Él el que hable, ¿ya? Vamos a empezar. Señor Padre amado, en esta noche te doy gracias por la oportunidad que me das de estar aquí, compartir con mis hermanos esta reflexión. Más, Señor, yo sé que eres tú el que pondrá palabra en mi boca, Señor. Señor, permite que esta pequeña y humilde reflexión, Señor, sea de bendición para mis hermanos, Señor, y también para mi vida, Padre amado. Dejo esta palabra en tu presencia, Señor, y te pido que nos guíes en esta noche, Señor. Que nos acompañe, Señor, que nos des oídos, Señor, y un corazón dispuesto para escuchar tu palabra. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Ya. Entonces, la palabra que voy a hablar, varios hermanos ya han hablado. Está en el Salmo 91, en nuestro caballito de batalla, ¿cierto? Hermosas promesas que nos ha hecho el Señor a través de ese salmo. Ha hablado el hermano Felipe, el hermano Luis, el hermano Simón sobre él, ¿cierto? Y aquí este salmo no habla de muchas promesas, de protección, de tranquilidad, de abrigo, ¿cierto? En el fondo son maravillas de su omnipresencia, ¿cierto? Pero yo esta noche me quiero centrar casi al final de este salmo. Entonces, en el nombre del Señor, le invito a abrir su Biblia en el Salmo 91, en el versículo 15. Y dice así en el nombre del Señor. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Amén. Entonces, cuando yo reflexionaba en esto, me acordaba también que había escrito en ese momento, yo soy como buena para escribir de repente,
Entonces encontré algunos apuntes, algunas cosas que en ese momento mi corazón por ahí guardó. Y dice, ¿cierto? Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Es una tremenda promesa que el Señor nos hace, ¿verdad? Pero yo quería entender esta promesa en algún momento. Claro, porque si yo lo leo, me invocará, yo le responderé, habla de cosas maravillosas, lo libraré, lo glorificaré. Qué fabuloso, ¿cierto? Pero yo quería entender un poco más allá lo que quería decir esto. Entonces, ya, Señor, hazme entender esta promesa bien, ¿no? Porque a veces es tan maravilloso. Entonces el Señor me dijo, mira para arriba, avanza uno más arriba. Y ahí fue donde encontré más sentido a esta palabra, que dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Si bien es cierto, no es en lo que yo me voy a centrar, pero aquí también es el puente que me da para yo pasar a este precioso versículo más abajo. Entonces, tengo que escudriñar un poco, y aquí me habla que hay una condición que el Señor me pide para que se cumplan estas maravillas que me dice más abajo, y dice, por cuanto ha puesto su amor, ¿cierto? Yo lo libraré y le pondré en alto. Entonces el Señor también me está poniendo una condición, que yo lo tengo que amar, ¿cierto? Entonces yo pensaba, a ver, ¿cómo amo al Señor? ¿Qué tanto lo amo? ¿Cómo lo amo? ¿Y por qué tengo que amar al Señor? ¿Cierto? Entonces, ahí nos vamos a ir donde está la respuesta, y está en Juan, en el libro de Juan 4:19. Y dice así, nosotros le amamos a Él porque Él me amó primero. Amén. Ahí está la respuesta. Ahí, ¿por qué me dice el Señor que yo lo tengo que amar a Él? Porque Él me amó primero. Y es más, me quiere aclarar más la situación. Y me la aclara en Juan 3:16. Y en 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ahí está la promesa cumplida, ¿cierto? Ahí todo cuadra. Qué maravilla, ¿cierto? Entonces ahí yo me empecé a preguntar, ¿cómo está mi amor con el Señor? ¿Cómo lo amo? ¿Cuánto lo amo hoy? ¿Cuánto lo amé el mes pasado? ¿Cuánto lo amado de cuando empezó esta cuarentena? ¿Cierto? Entonces me decía, ¿cómo tengo que amar al Señor? Porque yo lo quiero amar, yo lo quiero cambiar mi vida, quiero que también toda esta situación que estamos viviendo hoy en día me sirva para hacer un cambio. Entonces, ya, yo quiero hacer borrón, cuenta nueva, quiero empezar de nuevo. Si algo he hecho mal, lo quiero cambiar, yo quiero transformar mi vida, yo quiero salir de una manera diferente. Entonces, Señor, ¿cómo te puedo amar? Entonces, encontré que la respuesta era siendo obediente. Y cuando yo veo cómo el Señor me ama, es cuando yo me doy cuenta de todas las falencias que tengo yo, de lo imperfecta que soy, ¿cierto? Entonces yo ahí me pongo en la figura de mamá, ¿cierto? Entonces yo voy a lo siguiente y pienso, porque cuando yo me pongo como mamá, ahí es la única forma que yo puedo un poco siquiera acercarme a ese amor tan puro. Entonces yo pensaba, cuando yo le digo a mi hija, muéstrame que me amas, hija, demuéstrame que amas a los papás siendo obediente. Eso es lo único que te pido, por favor, sé obediente con todo lo que nosotros te hemos enseñado. Y se lo repito y se lee, obediente hija.
Entonces ahí me lo pregunté yo. ¿Cuán obediente soy yo? Y ahí fue como un boomerang. Me rebotó. Y sucede que no salí mejor evaluada que mi hija. Me di cuenta que también tenemos muchas falencias, hay mucho al debe con el Señor. Entonces, me di cuenta que yo, para amar al Señor, tengo que empezar a hacer las cosas bien, por lo tanto, yo tengo que partir de cero. Necesito conocerlo. Necesito saber quién es esa persona que me ama de una forma sobrenatural, que yo no logro entender, que yo no logro dimensionar. Una persona que está incondicionalmente a mi lado, una persona que está en todo momento conmigo, que no me deja sola. Entonces, para empezar, yo tengo que conocer al Señor. ¿Y cómo lo conozco? Para conocer al Señor, hay que estar con Él, ¿cierto? Hay que dedicarle tiempo a Él. Hay que buscar cualquier oportunidad, por lo pequeña que sea. ¿Cómo? De una forma práctica. No perdiéndolo los cultos, orando. Ahora tenemos más tiempo. Dedicarnos a orar al Señor, dedicarnos a estar en su presencia. ¿Cierto? Necesitamos estar más cerca de Él. Hoy día, a través de todo esto que estamos pasando, nosotros tenemos hoy día la oportunidad para estar más cerca del Señor. Si antes teníamos poco tiempo, bueno, hoy día a lo mejor las situaciones también son complicadas, pero sí tenemos un poco más de tiempo. Entonces, ahí hay que empezar a evaluarse y pensar de qué manera yo puedo comenzar hoy día a amar al Señor de una forma más intensa, con paso más seguro. Entonces, analizaba algo. Voy a ponerle un ejemplo. Cuando nosotros nos enamoramos, para llegar a enamorarnos de nuestro amado, ya sea esposo, pareja, quisimos conocer a esta persona, ¿verdad? Nos interesó saber de ella. Después, cuando lo fuimos conociendo, nos dimos cuenta que esta persona nos hacía sentir bien, que con él pasábamos momentos muy interesantes, ¿cierto? Compartíamos emociones. En el camino yo a esa persona le fui dando varios sí. Te invito a salir, sí. Te invito a almorzar, sí. Te invito al cine, sí. ¿Quieres pololear conmigo? Sí. ¿Quieres casarte conmigo? Sí. ¿Ves? Uno va diciendo varios hasta que se da cuenta que uno está completamente enamorada y que ya no consigue estar sin esa persona, ¿cierto? Y que esa persona también a uno la conoce tan bien, por eso se dice la otra mitad, la media naranja, ¿cierto? Es un amor perfecto. Bueno, el Señor también nos pide lo mismo. La diferencia es que a lo mejor esa persona a veces puede tener cosas imperfectas, nos puede desilusionar, pero el Señor nunca nos va a desilusionar porque su amor es perfecto, ¿ya? Por lo tanto, nosotros tenemos que hacer ejercicio, o sea, ¿cuánto amo al Señor? ¿Cuánto quiero conocer? ¿Cuánto me conoce el Señor a mí? ¿Cuánto me ha perdonado a mí? Si yo soy capaz a veces de perdonar aquí como humano, ¿cierto? Con la persona que yo vivo, pero aún así la amo y la sigo, ¿qué más será el Señor? Que Él nos amó primero, ¿verdad? ¿Ven? Entonces, retomemos. ¿Cómo dijimos que vamos a conocer al Señor para llegar a amarlo? Dedicándole tiempo, buscando cada oportunidad para estar con Él, ¿cierto? Hoy día tenemos una oportunidad preciosa. Hoy día
no tenemos que mojarnos si está lloviendo, no tenemos que estar al frío o ir y venir, hoy día estamos de la comodidad de nuestra casa, así que hoy día también el Señor nos brinda una oportunidad para estar con Él de una forma tal vez más cómoda, ¿ya? Entonces, para amar al Señor hay que dedicarle tiempo, ¿cierto?, para lograr conocerlo. Entonces ahora vamos a volver al versículo 15, que es lo que a mí me convoca esta noche. Dice, me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Y aquí me puse a analizar algunas cosas. Esta también es una tremenda promesa. Y me dice, me invocará. ¿Qué significa invocar? Implorar, rogar, exponer, ¿cierto? Pedir algo, clamar, que es como lo que más se me viene. ¿Por qué? Porque se me vienen un montón de canciones. Hay una que dice como el siervo clama por agua, ¿okay? Es muy bonita. Se me vienen esas, me evoca esas situaciones. Hoy día cuando nosotros o todos los seres vivos necesitamos cosas, tenemos formas de manifestar esas necesidades, ¿cierto? El ciervo brama, ¿cierto? Los perritos ladran. ¿Qué hace un bebé cuando necesita a la mamá? Llora, ¿cierto? Y en la forma que tiene para hacer sentir que algo necesita, ¿cierto? En la forma para llamar la atención de la mamá, ¿cierto? Ya, entonces, ahora, dice, me invocará y yo le responderé. El Señor contesta, y contesta así con una sensación de atención, de prontitud. Me invocará y yo le responderé. Y ahí también hay una promesa, porque no dice voy a mandar a alguien para que te socorra, para que te responda. Dice, no, yo le responderé. ¿Cierto? Entonces eso denota preocupación del Señor. Eso significa que el Señor tiene un oído puesto ahí siempre en nosotros, que Él está atento. Y por lo tanto, si está atento, significa que nosotros somos importantes para el Señor, ¿cierto? Y ahí me fui a buscar, no sé si se lo pasé al hermano Felipe, que en Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo le responderé. Entonces, en el fondo, esto me lleva a dar una vuelta entre promesas y promesas maravillosas del Señor. ¿Ya? Cuando yo pensaba en clama y yo le responderé, me hacía pensar lo siguiente. Esto a mí me lleva a sentir una esperanza. Me lleva a sentir que en medio de la adversidad, porque también, como le decía, en un momento lo sentí en medio de mi desesperación, me hacía sentir tranquilidad. Sin ver al Señor, con solo sentir su presencia, me hacía sentir tranquilidad. Me hacía sentir que al final de todo lo malo, el Señor iba a salir en victoria con mi problema. Es como cuando nosotros éramos pequeños, cuando teníamos niños pequeños, ¿cierto? Cuando los niños lloraban, ¿qué es lo que hacíamos nosotros? Nosotros a veces en forma instantánea corremos a salvarlos, ¿cierto? O sea, no necesitamos ni para qué ir a mirar, sino que nosotros como que si nuestro corazoncito latiera afuera del de nosotros y anda por ahí, entonces les pasa algo y nosotros en forma instantánea los socorremos, ¿cierto? Necesitamos de la presencia. Pero a veces necesitamos solamente nosotros sentir la presencia del Señor para sentir esa tranquilidad y ese alivio. Es como cuando los niños en la noche nos dicen, papá, no te vayas, tengo miedo, tengo miedo al cuco, quédate aquí conmigo, no te vayas mientras yo me duermo. ¿Qué es lo que hace uno? Uno se queda calladito, al lado de ellos, ¿cierto?
¿Y qué les pasa a ellos? Ellos sienten una calma, sienten una tranquilidad, una seguridad, y se quedan al instante dormidos. Para que los papás fuéramos clorfenamina, se quedan dormidos al tiro, ¿cierto? Y esa es la calma, es la misma calma que a mí me da el Señor, con solamente arrodillarme y sentir su presencia, o leer una palabra. El Señor me dice, no importa que no me veas, pero yo estoy ahí contigo. Amén. Sigamos. Después dice, a continuación, con Él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré, ¿cierto? Y ahí concluye el versículo. Con Él estaré yo en la angustia. Este trocito, esta porción también a uno le evoca una tranquilidad y una protección, pero dice, con Él estaré yo en la angustia, lo libraré. Eso significa que no es que no esté en el problema, o sea, estoy en un problema, estoy viviendo una circunstancia complicada, estoy pasando un proceso complicado, pero el Señor me dice que va a estar conmigo en mi angustia y que me librará, ¿cierto? El Señor me está diciendo que existe la posibilidad que pase dificultades, que no siempre me va a librar. A veces no, a veces nos va a dejar que estemos en una circunstancia. Como dice el pastor, que seamos cristianos no significa que nos vamos a vivir tiempos difíciles o situaciones complejas, o que no tengamos sufrimiento, que no tengamos aflicciones, que no tengamos pérdida, que no lloremos, que no estemos confundidos, que no vivamos la pandemia. Sí, nos dice el Señor, también. Y eso es una prueba para nosotros como cristianos, porque los cristianos entendemos que el Señor a veces sí va a permitir que vivamos pruebas. Pero nosotros, la diferencia con el resto de la gente que a lo mejor no conoce al Señor como la conocemos nosotros, es que nosotros sabemos que el Señor va a estar con nosotros en ese proceso. Y nosotros, a pesar de todo lo que podamos vivir hoy día, a pesar de toda esta situación que estamos viviendo, sabemos en quién confiamos y en quién creemos que nos va a sacar adelante de esta situación. Mucha gente podrá hoy día tener la esperanza en los doctores, que se valora mucho, ¿cierto? Y que con la ayuda del Señor están todos los días trabajando. Mucha gente a lo mejor está poniendo toda su esperanza en las personas que están creando una vacuna. Y por si acaso también voy a hacer una oración, porque por ahí el Señor también me puede escuchar. Pero la diferencia es que cuando esto pase, y cuando ellos salgan de esto, no van a tener claro a quién darle las gracias, pues si fueron a los doctores, a los científicos, al Señor. Nosotros sí como cristianos vamos a saber a quién darle toda la gloria y toda la honra. Amén. A veces el Señor nos saca del problema, pero a veces el Señor tiene otros tiempos y el Señor quiere otras cosas para nosotros. A veces el Señor no nos saca el problema, lo hace desaparecer por un rato, pero el problema va a seguir de fondo. El Señor siempre escucha, siempre tiene su oído atento, siempre contesta, pero no a veces como nosotros queremos, porque a veces nosotros queremos que las cosas sean rápidas, sean instantáneas. Pero el Señor a veces nos hace pasar la dificultad para que nosotros como cristianos entendamos cómo son las cosas y por qué tenemos que vivir circunstancias. ¿Sí o no? ¿Es así? Porque nosotros como cristianos, las circunstancias, la prueba, es las que nos hace ver si somos fieles o no somos fieles.
Voy a poner un ejemplo, otra vez. Nosotros a veces como mamá, cuando los hijos están en peligro, las mamás nos llaman, ¿cierto? Como yo les contaba, la mamá, llaman a la mamá y nosotros a veces acudimos con prontitud. Pero otras veces, nosotros sabemos que los hijos no están en peligro, están en dificultades. Están corriendo una dificultad y los niños inmediatamente, mamá, mamá, lo primero que hacen, la mamá, ¿cierto? Y uno con mamá tiene ahí el oído, se escucha siempre. Pero a veces, ¿qué pasa? Lo dejamos que nos pidan auxilio, los dejamos que un poco ahí sorteen su problema, ¿cierto? Y ellos siguen gritándonos, mamá, mamá, nosotros dijimos ahí, dele, aguante, yo sé que usted aguanta un poco más, así que dile nomás, ¿cierto? Y finalmente nos damos cuenta que el niño ya no es tan grave su problema, que ya lo pasó, y a veces no fue necesario que yo acudiera, porque el Señor sabe, ¿cierto? ¿Cuál es cada uno de nuestros problemas? El Señor sabe cuál es nuestra circunstancia personal. Entonces a veces el Señor nos deja para que nosotros aprendamos, para que nosotros salgamos fortalecidos de la adversidad, para que nosotros vivamos una experiencia, para tener una real experiencia con Él, para que algún día podamos también dar testimonio de Él. Amén. El Señor conoce hasta dónde nosotros podemos aguantar y soportar las dificultades. El Señor sabe de qué tamaño, qué tan grande es nuestra prueba. Y a veces es necesario vivir la prueba para creer, para fortalecernos, para disciplinarnos, para aprender. Toda dificultad, dice el pastor, es para aprendizaje. Créalo, hermano, porque yo sí lo creo. A veces el Señor obra de diferentes formas. A veces el Señor va al lado de nosotros, nosotros pensamos que nos vamos a hundir, pero en medio de la prueba, lo que tenemos que hacer es orar al Señor y decirle, pidámosle al Señor que Él esté conmigo. Padre, en medio de esta prueba no te pido que me la saques, pero te pido por favor, Señor, que nunca sueltes mi mano, Señor. Ayúdame a seguir adelante. ¿Cierto? ¿Sí o no? Cuando pensaba en esto, que cuando nosotros a veces le pedimos al Señor porque nos encontramos solos y desesperados, que a lo mejor en esta crisis nos ha pasado muchas veces, nos hemos sentido angustiados, nos hemos sentido vulnerables, escuchamos tanta cosa a veces que ya no sabemos qué pensar, no sabemos en qué va a terminar esto. Es ahí cuando nosotros en esta crisis que estamos viviendo, en estas circunstancias, en esta nueva forma de vivir, es cuando nosotros tenemos que experimentar la mano del Señor en nuestras vidas. ¿Usted ha sentido la mano del Señor en este tiempo en su vida? Yo sí la he sentido. Yo como soy, de desesperada, he estado más calmada, he estado más reflexiva, le doy importancia a cosas que antes no se las daba. El Señor me ha sustentado, el Señor me ha tenido con alimento, el Señor ha tenido a mi hija con una salud increíble, a mi esposo lo ha tenido con trabajo, el Señor me ha bendecido por otros lados con dinero, el Señor me ha tenido feliz, no me ha tenido angustiada, no me ha tenido desesperada. Es más, ni siquiera veo noticias. Le he dedicado más tiempo al Señor. Entonces, ¿usted cree que el Señor ha sido bueno con nosotros? Y si en algún momento he pasado alguna dificultad, tiene que ser para aprendizaje. Yo no puedo salir igual. Después de esta pandemia, no podemos salir igual. A veces creo que esta oportunidad virtual que le da a todos los cristianos es para algo. Porque nosotros también hoy día podemos llegar a muchas partes. Pero no tenemos que en el camino dejarnos abatir. Como dice el pastor, para atrás ni para el impulso.
Tenemos que seguir para adelante confiando en el Señor, porque si nosotros estamos confiados, si nosotros estamos enteros, la gente, como dice el pastor, nosotros somos la Biblia para el vecino. ¿Qué tiene este vecino que siempre se ve bien, se ve alegre, se ve tranquilo? Nosotros tenemos al Señor, nosotros confiamos, no significa que no nos vamos a cuidar, no significa que a lo mejor no nos vamos a pegar este virus, pero sea como sea, el Señor sabe cómo hacer las cosas. Y estoy con toda la convicción que el Señor nos va a sacar adelante, que el Señor va a permitir que nosotros en medio de esta pandemia salgamos victoriosos. Y no tan solamente nosotros, mucha gente que incluso no conoce al Señor, y van a hacer muchos testimonios. Cuando analizaba por la ayuda del Señor, cuando nos sentimos solos y que queremos las cosas que se hagan según nuestra voluntad, pensaba en algo, pensaba en nuestro Señor Jesucristo cuando Él le pidió al Padre que le pasara esta copa. ¿Se acuerdan? Que lo pasara de la prueba. Más el Señor no lo hizo, no le quitó el problema, ¿cierto? Aquí está. Yendo un poco más adelante, ¿cierto? Mateo 26, 39 dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Amén. Jesús nos enseña aquí cómo pedirle a nuestro Padre. Él le pidió al Padre que lo pasara de ese problema, esa dificultad, mas pidió que se hiciera la voluntad de Él, del Padre. No fue quitado su prueba, mas el Señor lo fortaleció para salir victorioso de ella. Más aún, pudo salir vencedor de la tentación, porque en ese momento el Señor también fue tentado. Nosotros, hermanos, tenemos que aprender de nuestro Señor Jesús. A través, en medio de esta pandemia, a lo mejor muchas veces podemos ser tentados con pensamientos, pero nosotros, vuelvo atrás, sabemos en qué confiamos. Sabemos que tenemos un Dios que los ama, que está al lado de nosotros, que no nos abandona. Por último, dice, lo librará y glorificará, ¿cierto? También el Señor, en el Salmo 91, ¿cierto? Al final dice, me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. El Señor nos muestra aquí su fidelidad y también quiere verla de nosotros. Y dice que nos va a bendecir al final. Seguro que nos va a dar este regalo, este gran regalo que será una bendición. La victoria al final, porque estoy segura que al final de todo esto nosotros tendremos la victoria. Él tiene guardado para cada uno de nosotros una victoria personal. Créalo, hermano, porque yo sí lo creo. Si usted no cree en lo que yo le he dicho esta noche, vaya al libro de Job, porque ahí está todo lo que yo le he hablado. Él nos hace atravesar dificultades, pero Él después nos va a enseñar para cuando tengamos, porque Él dice que a lo mejor van a venir muchas cosas más, a lo mejor esta no es la primera, pero sí vamos a tener la experiencia de saber cómo nosotros sorteamos esta dificultad. Y nos va a hacer volar alto, como el águila. Y vamos a mirar hacia atrás y nos vamos a gozar. Y vamos a saber que nosotros estuvimos en medio de esa dificultad clamándole al Señor. Y Él nos escuchó y nos liberó porque me ama. Y yo también aprendí
cómo amar al Señor. Por lo tanto, no voy a poder seguir sola este camino. La idea es que yo dependa tanto del Señor que yo no conciba despertar en la mañana sin doblar mi rodilla y agradecerle al Señor por un nuevo día. Ni irme a dormir a la noche sin doblar mi rodilla y agradecerle por el nuevo día y el precioso día que me dio a mí y a toda mi familia. Tenemos que tener esa convicción, tenemos que tener esa certeza, ¿cierto? Yo lo creo porque Él dice su palabra, que su palabra es verdad, ¿cierto? Y lo dice en Mateo 28:20. Mateo 28:20 dice, si no me equivoco, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Qué hermoso, ¿verdad? Qué promesa más tremenda. El Señor estará con nosotros hasta el fin de los tiempos. Pero nosotros tenemos que amar, tenemos que buscarlo. Que tengamos sed de conocerlo, de depender de Él, de que Él direccione nuestra vida. Amén. Hermano, esa era la reflexión que quería compartir con ustedes esta noche. Espero que haya sido bendición para ustedes, que le haya servido. ¿Ya? Me despido en el amor del Señor. Voy a quedar por ahí dando vueltas.